Bienvenido a este viaje nocturno por uno de los casos más sorprendentes del True Crime español. Aquí, en plena Barcelona de 2008, María Ángeles Molina, conocida como Angie, urdió lo inimaginable. Ideó y ejecutó el asesinato de su amiga Ana María Páez para suplantar su identidad y beneficiarse económicamente, con préstamos, seguros y nada menos que tráfico de gigolós. Pero lo más escalofriante no fue solo su planificación meticulosa, sino su caída. Una cámara de seguridad la delató, y desde entonces su rostro pasó de desconocido a emblemático. Hoy vas a descubrir las claves de este crimen silencioso, contado con una calma hipnótica, como un susurro que te acompaña hasta quedarte dormido. Te invito a quedarte hasta el final. ¿Por qué? Porque cada pista, cada detalle del plan de Angie revela no solo una mente fría, sino también una vulnerabilidad social que puede estremecerte. Así es como empieza este viaje nocturno, sin sobresaltos, sin sensacionalismo. Solo hechos acompañados de una narración pausada, casi poética, donde cada palabra activa tu curiosidad y te invita a avanzar, a conocer más. ¿Y sabes qué? Este es el instante exacto en que entras en su historia. Lo que sigue te mostrará cómo desde el anonimato, Angie planificó un crimen casi perfecto, hasta que la realidad se le escapó de entre los dedos. María Ángeles Molina nació en 1975 en Lleida, una ciudad tranquila al oeste de Cataluña. Desde fuera, su infancia parecía normal. Era una niña inteligente, aplicada y con un gran talento para los números. A medida que crecía, su entorno notaba algo peculiar en ella: su habilidad para manipular, su facilidad para inventar historias convincentes y su manera de convencer a otros de sus mentiras, como si fueran verdades absolutas. Pero nadie imaginaba lo que aquello significaría años después. Durante su juventud, Angie estudió administración de empresas y pronto comenzó a trabajar en una asesoría financiera. Fue allí donde descubrió su fascinación por los sistemas financieros, los seguros, los préstamos, y también por las fisuras legales que podía explotar sin levantar sospechas. Aparentemente era una mujer cordial, educada y tenía una sonrisa tranquila que inspiraba confianza. Muchos clientes le entregaban sus documentos sin dudar. Pero tras esa fachada, Angie empezaba a diseñar una vida oculta, paralela. Una vida donde la ética no tenía espacio. Se casó joven, tuvo un hijo, y desde fuera parecía tenerlo todo bajo control. Pero con los años, la estabilidad se fue resquebrajando. Angie empezó a acumular deudas y buscaba desesperadamente nuevas formas de mantener su estilo de vida. Fue entonces cuando conoció a Ana María Páez, una mujer ingenua, solitaria y con una vida discreta. Ana buscaba una amiga, Angie buscaba una víctima perfecta. Lo que parecía una amistad casual se transformó lentamente en una relación desequilibrada, donde una manipulaba y la otra confiaba ciegamente. Lo más inquietante de esta historia es cómo Angie fue sembrando cada pieza de su plan años antes del crimen. Creó documentos falsos, contrató seguros a nombre de Ana y empezó a trazar una ruta financiera que solo tendría sentido si Ana desaparecía. La frialdad de sus decisiones, la paciencia para esperar el momento exacto, todo eso revela una mente calculadora, que no actuaba por impulso, sino con una serenidad escalofriante. A lo largo del año 2001, mientras su supuesta amistad con Ana María Páez se fortalecía, Angie ejecutaba un plan que parecía sacado de una novela criminal. Primero, logró convencer a Ana de que era necesario regularizar ciertos documentos para obtener beneficios económicos. La confianza era total. Angie no necesitaba usar la fuerza ni la intimidación. Su arma era la persuasión. Paso a paso, hizo que Ana firmara papeles que, sin saberlo, serían las piezas clave para justificar su muerte. Entre ellos, varios seguros de vida a su nombre con Angie como beneficiaria. Lo más escalofriante de este plan es la meticulosidad. Angie contrató no uno, sino múltiples seguros con diferentes aseguradoras. En total, sumaban más de 1 millón de euros. Hacía pequeñas modificaciones en cada póliza para evitar levantar sospechas. Cambiaba el domicilio, la cobertura, el motivo del seguro.
A simple vista todo parecía legal, pero ella sabía exactamente lo que hacía. Había creado un rompecabezas perfecto. Solo faltaba una pieza, la desaparición de Ana. La relación entre ambas mujeres se volvió aún más estrecha en ese tiempo. Angie cuidaba de Ana, la ayudaba con sus gestiones, incluso la acompañaba a citas médicas. Para los vecinos y conocidos eran como hermanas. Y sin embargo, cada uno de esos actos era parte del teatro. Mientras Ana confiaba, Angie estudiaba cada movimiento, cada detalle que necesitaba controlar. Porque si algo salía mal, los seguros no pagarían, y todo habría sido en vano. Pero Angie no solo planeó el crimen, planeó también cómo ocultarlo, cómo manipular la escena, cómo explicar su desaparición, cómo desviar las sospechas en caso de que alguien hiciera preguntas incómodas. Años antes ya había ensayado técnicas de falsificación de documentos y de manipulación digital. Incluso llegó a falsificar informes médicos que justificaban que Ana padecía ciertas enfermedades para que todo encajara a la perfección. Y en octubre de 2001 creyó que había llegado el momento de ejecutar su crimen perfecto. Ana desapareció sin dejar rastro. Nadie escuchó gritos, no hubo señales de violencia, solo una mujer que se desvaneció del mapa. Y una amiga, Angie, que fingía angustia mientras se preparaba para cobrar más de 1 millón de euros por su desaparición. Durante semanas, nadie cuestionó la desaparición de Ana María Páez. Angie notificó que su amiga había decidido irse voluntariamente, posiblemente a Sudamérica, mencionando supuestos problemas familiares que la impulsaron a huir del país. Incluso presentó una carta, escrita a mano y firmada, en la que Ana explicaba su marcha repentina. Esa carta sería clave para justificar su ausencia y también para iniciar el proceso de cobro de los seguros de vida. Todo parecía controlado. Pero había algo que Angie no anticipó: la memoria y el escepticismo de quienes realmente conocían a Ana. Un excompañero de trabajo y una vecina empezaron a levantar la voz. Ana jamás había mencionado planes de viajar, ni familia en el extranjero. Y sobre todo, nunca habría desaparecido sin despedirse de su perra, que fue dejada abandonada en el piso. Ese detalle, para muchos, fue el punto de quiebre. Ana era extremadamente apegada a sus rutinas y a sus afectos. Huir sin llevarse lo esencial no tenía sentido. Las denuncias comenzaron a llegar a la policía, aunque de forma tímida. A fin de cuentas, no había cadáver, no había prueba de delito, solo una desaparición. Angie, mientras tanto, comenzó a presentar reclamaciones a las aseguradoras. Cada solicitud venía acompañada de documentos perfectamente elaborados, informes médicos, actas notariales y la ya mencionada carta. Pero su insistencia y la cantidad de dinero involucrada hicieron que por primera vez las compañías aseguradoras activaran sus equipos antifraude. Uno de los investigadores de una aseguradora, intrigado por la coherencia forzada en los documentos, pidió una revisión caligráfica. El resultado fue devastador para Angie. La firma no coincidía del todo con otras firmas oficiales de Ana María. La policía decidió reabrir el caso, esta vez como una posible desaparición forzada. Empezaron a interrogar a vecinos, amigos, antiguos empleadores. Y surgió un patrón que muchos ignoraron durante años. Angie había estado involucrada en al menos 3 desapariciones o muertes sospechosas de personas cercanas a ella en los últimos 20 años. Todas ellas con seguros de vida. Todas ellas con beneficios que, casualmente, acababan en sus manos. La prensa aún no lo sabía, pero la investigación tomaba forma en silencio. La policía estaba determinada a encontrar el cuerpo de Ana, o al menos una prueba concreta del crimen. Sabían que si no lo hacían, Angie saldría impune. Porque sin cuerpo no hay delito, y sin delito no hay castigo. El juego del gato y el ratón había comenzado, y esta vez el gato ya no se fiaba del silencio. Con la sospecha creciendo, los investigadores decidieron reexaminar cada paso dado por Angie en las semanas previas y posteriores a la desaparición de Ana María Páez. Se centraron especialmente en el vecindario, donde alguien podría haber visto algo sin siquiera saberlo. Revisaron cámaras de tráfico, registros bancarios, llamadas telefónicas y sobre todo los movimientos de Angie. Fue entonces cuando un detalle aparentemente irrelevante encendió las alarmas.
un recibo de compra de productos de limpieza industrial, fechado apenas 2 días después de la desaparición. Uno de esos productos era conocido por eliminar rastros biológicos de forma casi total. ¿Para qué lo habría comprado alguien que no trabajaba en limpieza ni mantenimiento? La policía también descubrió que Angie había contratado a un cerrajero para cambiar la cerradura de la vivienda de Ana, usando la excusa de que era una hermana preocupada. La factura indicaba la fecha exacta, el día posterior a la desaparición. Esto rompía por completo la narrativa de una huida voluntaria. ¿Por qué cambiar la cerradura de alguien que supuestamente había decidido marcharse sin intención de volver? Angie se había asegurado de controlar el acceso a la vivienda, quizás para eliminar pruebas o evitar que alguien encontrara algo antes de tiempo. Los investigadores solicitaron una orden para revisar minuciosamente el piso de Ana. A simple vista estaba limpio, ordenado, sin signos de violencia. Pero al aplicar luminol en ciertos puntos del dormitorio y el baño, emergieron pequeñas pero contundentes manchas de sangre. Algunas estaban ocultas detrás de un rodapié mal colocado. Aunque intentaron limpiar con esmero, la química no miente. El patrón de salpicaduras no coincidía con una herida accidental, sino con una agresión violenta. La hipótesis de un crimen dentro del domicilio comenzó a tomar forma sólida. El análisis de ADN confirmó lo que todos temían. Las manchas pertenecían a Ana María. Eso cambió por completo la naturaleza del caso. Ya no era una simple desaparición, era un homicidio encubierto, meticuloso, pero mal ejecutado en los pequeños detalles. Como muchas veces ocurre, fue precisamente esa obsesión por controlar todos los aspectos lo que acabó delatando a Angie. Ella no contaba con que los investigadores se fijaran en los matices más diminutos, como un recibo, una firma o un rodapié fuera de lugar. Con esta nueva evidencia, la policía interrogó nuevamente a Angie, esta vez con un tono mucho más firme. Ella, que siempre había mantenido una actitud serena y colaboradora, empezó a mostrar fisuras en su relato. Contradicciones leves, cambios de versión, pausas prolongadas. En el lenguaje no verbal se notaba la tensión. Había algo que intentaba ocultar. Y los agentes lo sabían, estaban cada vez más cerca de descubrir la verdad. La presión mediática comenzaba a crecer. Las noticias hablaban cada vez más del caso de Ana María Páez, una desaparición que se había convertido en una trama de posible homicidio. Mientras tanto, los investigadores sabían que estaban frente a una verdad oscura, pero todavía incompleta. Decidieron aplicar una estrategia más sutil, no confrontar directamente a Angie con las pruebas, sino rodearla lentamente con los hechos, dejando que el peso de las evidencias la condujera, sin violencia, a la confesión. Fue entonces cuando una conversación con una antigua compañera de universidad arrojó una luz inquietante sobre su pasado. Esta mujer, cuyo nombre no se ha revelado por protección legal, contó a los agentes que Angie había mostrado en el pasado un comportamiento manipulador con amigas y parejas. Mencionó episodios en los que Angie inventaba enfermedades, amenazas o traiciones para atraer atención y controlar situaciones. Aunque nada de esto era ilegal, sí construía un perfil psicológico inquietante. Una personalidad narcisista, con rasgos de frialdad emocional, que no encajaba con la imagen pública que Angie mostraba, la de hermana preocupada y profesional ejemplar. Fue entonces cuando los agentes decidieron hacer algo poco convencional. En lugar de continuar con los interrogatorios oficiales, uno de ellos, especializado en psicología forense, se sentó con Angie en una conversación informal. Nada de grabadoras, nada de presión, solo una charla tranquila, como si ambos estuvieran intentando entender juntos qué había pasado. Y fue ahí cuando Angie, en un gesto casi imperceptible, bajó la guardia. No confesó directamente, pero dejó escapar una frase que heló la sangre del investigador. A veces, una persona hace lo que cree que es mejor, aunque los demás nunca lo entiendan. Esa frase, dicha en voz baja y con la mirada fija en la mesa, fue la clave para que el fiscal pidiera su detención preventiva. Los indicios eran ya suficientes y se temía que Angie pudiera destruir pruebas o huir del país. La detención se llevó a cabo sin escándalos, en silencio, casi con un aire de resignación. Angie no dijo una palabra, solo bajó la cabeza,
como si supiera que todo lo que había construido se desmoronaba. Su círculo más cercano quedó en shock. Nadie podía creerlo. La mujer carismática y generosa que conocían estaba ahora tras los barrotes, señalada como principal sospechosa del asesinato de su propia hermana. La noticia sacudió a toda España. Los medios comenzaron a cubrir el caso con mayor intensidad, aunque siempre con el respeto debido, ya que aún no había cuerpo, ni confesión formal, solo una montaña de pruebas que apuntaban todas en una misma dirección. Y mientras Angie esperaba el juicio, en una celda fría y silenciosa, los investigadores no descansaban. Su objetivo ahora era encontrar el cuerpo de Ana María. Porque sin ese capítulo final, la historia seguía incompleta. Y para cerrar el círculo, hacía falta encontrar a la verdadera víctima. Durante semanas, el equipo de investigadores recorrió áreas boscosas, antiguos pozos, zonas abandonadas. El mapa de localizaciones se ampliaba y estrechaba constantemente, guiado por datos geográficos, registros de tráfico y una reconstrucción detallada de los movimientos de Angie durante los días posteriores a la desaparición de Ana María. Uno de los puntos más llamativos en esa búsqueda fue una pequeña finca rural a unos 40 kilómetros de Valencia, que pertenecía a un amigo lejano de la familia. Aunque no estaba registrada como visitada oficialmente, una cámara de tráfico antigua captó un vehículo similar al de Angie circulando cerca de allí la madrugada del día siguiente a la desaparición. La zona fue acordonada de inmediato. Era un lugar silencioso, rodeado de árboles altos, musgo en las paredes y una sensación densa, como si el tiempo se hubiese detenido. Los perros rastreadores marcaron una zona concreta cerca de un antiguo cobertizo de herramientas. Y entonces, bajo una capa delgada de tierra removida, los agentes encontraron algo, restos humanos. Aunque en mal estado por el paso del tiempo y la humedad, los análisis forenses confirmaron lo que todos temían. Era Ana María. La causa de la muerte, un golpe contundente en la parte posterior del cráneo. No había señales de lucha, lo que hacía pensar que fue atacada por sorpresa, probablemente por alguien en quien confiaba profundamente. La noticia no tardó en difundirse, pero con cuidado y respeto. Los medios ya no hablaban de desaparición, ahora era un homicidio confirmado. La presión mediática se intensificó aún más, pero el tono del relato cambió. Ya no era una simple historia de misterio, era una tragedia familiar, una pérdida devastadora y un crimen que desafiaba toda lógica emocional. ¿Por qué alguien eliminaría a su propia hermana? ¿Qué motivaciones se escondían tras un acto tan extremo? Los psicólogos forenses empezaron a participar en el debate público, hablando de celos acumulados, posibles problemas de herencia o incluso desórdenes mentales no diagnosticados. Mientras tanto, Angie seguía sin confesar. Su equipo de defensa alegaba inocencia, insistía en que todo era una conspiración, que las pruebas eran circunstanciales. Pero la evidencia forense, el rastro digital, las contradicciones en su testimonio y ahora el hallazgo del cuerpo componían un rompecabezas que difícilmente podía tener otra solución. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la sociedad española contenía la respiración. No solo por el caso en sí, sino por lo que representaba, una historia tan humana como desgarradora, en la que el amor y la traición compartían el mismo techo, la misma sangre. El juicio comenzó en medio de una cobertura mediática sin precedentes. Las cámaras no podían entrar en la sala, pero cada detalle filtrado por periodistas, abogados o incluso familiares cercanos se convertía en noticia. La sala estaba llena. En la primera fila, los padres de Ana María, visiblemente afectados, con el rostro demacrado por el dolor y la incredulidad, sostenían una fotografía de su hija. Del otro lado, Angie, su hija también, sentada en el banquillo de los acusados, con un rostro inexpresivo, mirada baja, manos temblorosas. A su lado, su defensa intentaba proyectar una imagen de fragilidad emocional, de mujer presionada, incomprendida, víctima de sus propias circunstancias. El fiscal, sin embargo, expuso un relato detallado, cronológico, frío y preciso. Mostró los registros telefónicos, los vacíos temporales, las pruebas forenses, el hallazgo del cuerpo y, sobre todo, el motivo. Según la acusación, Angie había desarrollado una creciente animadversión hacia su hermana,
alimentada por una mezcla de celos personales, presión económica y un deterioro emocional progresivo. Testigos confirmaron tensiones familiares acumuladas durante años, episodios de discusión, comentarios agresivos, silencios prolongados. El juicio no solo reconstruyó los hechos del crimen, sino que también desnudó una dinámica familiar compleja, donde las apariencias habían ocultado una tormenta emocional soterrada durante demasiado tiempo. Durante las sesiones más intensas, se presentaron mensajes entre ambas hermanas, grabaciones antiguas, relatos de amigos comunes. Cada palabra añadía peso a la balanza, pero el momento más impactante fue el testimonio del padre. Con voz quebrada, describió cómo vio a sus dos hijas por última vez juntas, compartiendo una comida familiar aparentemente normal. Su relato generó un silencio profundo en la sala, como si la tragedia se volviera aún más real en esas palabras simples. No lloró, solo pidió justicia. Justicia por Ana María. Justicia por una hija que nunca volvería, y quizás también por una familia que ya no existía. Finalmente, el jurado emitió su veredicto, culpable de homicidio doloso. La sentencia fue de 23 años de prisión. No hubo reacción en Angie, no lloró, no protestó, solo bajó la cabeza. En las semanas siguientes, España entera debatió el caso. Programas de televisión, foros de internet, tertulias familiares, todos intentaban comprender qué había pasado realmente. ¿Cómo puede alguien quitarle la vida a su propia hermana? ¿Se nace con esa oscuridad o se va gestando poco a poco? El caso dejó preguntas sin respuesta, pero una cosa quedó clara. La historia de Ana María y Angie no era solo un crimen más, era un espejo perturbador de las complejidades humanas, de lo que callamos, de lo que sentimos y de lo que a veces no conseguimos perdonar.